Muy buenas tardes, mi nombre es Fiorella Sánchez y con nuestro grupo haremos la presentación del plan de cambio. En primer lugar, el problema que identificamos y trataremos en la presente infografía es la criminalización y la negativa por parte del Gobierno Nacional y el Congreso a reconocer y legalizar la minería tradicional e informal, que sirve de sustento a muchas familias afrocolombianas indígenas de diferentes regiones del Chocó. La minería tradicional informal, entendida como aquella que se realiza de pequeña o mediana escala, sin títulos mineros y con fines de subsistencia, es una manera en la que muchas familias logran mantenerse en diversas regiones del país y de manera notoria en el Chocó. Las dificultades a las que se han enfrentado para poder ejercerla es la constante ausencia de garantías por parte del Estado, la criminalización constante de la actividad, así como también el incumplimiento de acuerdos pasados que buscan dar atención y solución a la problemática minera. En este orden de ideas, quienes protestan afirman que el Estado se ha negado a legalizar la minería artesanal y tradicional, y en cambio ha emprendido acciones que perjudican la labor y violentan sus derechos, entre ellas destruir la maquinaria, capturar y judicializar a pequeños mineros e incautar los insumos con los que realizan su actividad. La falta de formalización. La falta de formalización y legalización deja en un limbo jurídico a los mineros artesanales y tradicionales relacionándolos con la minería ilegal, lo que sirve como base para su persecución. Así, de esta manera, termina agravando la situación vulnerable de pobreza en la que se encuentran. Esta situación termina afectando principalmente a las comunidades negras vulnerables del Chocó, teniendo en cuenta que existen municipios cuya única o principal actividad minera, la actividad es la minería, como por ejemplo Quibdó, Condoto, Ismina, entre otros. Ahora bien, según el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, dicho problema implica tres cosas. Primero, que la ausencia de apoyo estatal reflejada en la informalidad de la minería se traduce en pobreza para la comunidad. Segundo, que los mineros, al operar en un marco sin regulación legal, utilizan indumentaria y métodos que son perjudiciales para su salud. Y tercero, que al no brindarles una licencia ambiental, muchas prácticas se realizan sin estudio o consideración del medio ambiente, como por ejemplo al utilizar el mercurio, que también produce afectaciones a la salud. Resulta importante presentar una aclaración respecto a este último aspecto. En una entrevista que realizamos a Dili Mosquera, estudiante chocona de la Universidad de los Andes, esta nos explicaba que debido a la extracción desconsiderada por parte de multinacionales, muchos de los recursos minerales ya no se encuentran en la superficie y por tanto métodos tradicionales no pueden ser empleados. Sin embargo, ella recalca que otros insumos como por ejemplo las pequeñas maquinarias que sí pueden de alguna manera contaminar el medio ambiente son los que precisamente permiten a esas comunidades realizar la minería y de no utilizarlos muchas familias tendrían que desplazarse a otros municipios que eh, como dijimos, es su única fuente de subsistencia. Ahora, en algunos municipios como Samorindó, sí se siguen empleando dichas prácticas con bareque, pique y batea, que nos resultan perjudiciales frente al medio ambiente, tal y como cuenta José Américo Mosquera en el video Chocó, Minería, Historias y Costumbres. Cabe resaltar que existe una discusión si el uso de maquinaria, si aún con el uso de maquinaria la minería es tradicional, donde amplios sectores afirman que sí. Dejamos dicho aspecto a discusión y consideración de cada uno, pero consideramos importante mencionar. Asimismo, otro factor considerar para el presente problema son los acuerdos de paz, el cual contenía un apartado étnico, un capítulo étnico que reconocía a las comunidades étnicas como actoras contribuyentes a la construcción de paz. En ese sentido, consideramos que el incumplimiento de los acuerdos es importante para el análisis del problema, por cuanto la minería es una manera, un espacio por los cuales estas comunidades étnicas reclaman su autonomía sobre el territorio, frente al Estado y frente a los actores armados. Segundo, nos compete analizar el rol que el Estado ha desempeñado para abordar este problema, en donde respondemos diciendo que la presente problemática no ha tenido una respuesta de manera uniforme por parte del Estado. Así pues, por ejemplo, la Corte Constitucional ha sido garante de los derechos de la comunidad afrocolombiana con la sentencia T-622 del 2016, al reconocer al río Trata como sujeto de derechos y donde también reconoció la importancia de la minería tradicional en el territorio. No obstante, por parte del Congreso no se ha visto voluntad política para la formalización de la minería tradicional. Esto por cuanto existen en el Código Penal delitos como la minería ilegal que confunden a la minería realizada por las comunidades étnicas y la minería realizada por los actores armados al margen de la ley, todas agrupadas bajo el término minería ilegal. Asimismo, con la expedición del Código de Minas se eliminaron las distinciones entre explotación a pequeña, mediana y grande escala, de manera que ahora todos los requisitos ya que ahora todas las personas tienen que presentar los mismos requisitos y condiciones para la explotación y exploración de minerales. Esta invisibilización de estos tipos de minería eh, lo que hace es no reconocer las condiciones específicas de las comunidades y sus territorios y en tanto lo que hacen es no proteger y no atender de manera integral las prácticas de estas comunidades. Este limbo e invisibilización mezclado con prácticas
prácticas raciales y coloniales por parte del Estado deja a los mineros tradicionales en una situación en la cual las autoridades los criminalizan. En este orden de ideas, el Estado da aval a la fuerza pública para la destrucción de maquinarias y equipos de extracción de las comunidades indígenas y afro, donde se dice que es del ministerio, que es competencia del Ministerio de Defensa detener tales actuaciones, tal y como lo documenta San Martín. Asimismo, ha criminalizado e iniciado procesos penales contra miembros de estas comunidades. Por su parte, el gobierno nacional incumple sistemáticamente los acuerdos que en momentos de protestas y peticiones asume con los mineros. Es importante mencionar que el gobierno nacional y los dirigentes del paro minero lograron llegar a un acuerdo. El acuerdo incluye la cesación de las acciones en contra de la minería ancestral y de subsistencia y atención integral para la formalización y legalización de la actividad minera, así como el cumplimiento del apartado étnico del acuerdo de paz. Creemos que es importante que el Estado escuche las voces de quienes han vivido la minería y realizan la minería tradicional y que atienda sus necesidades y peticiones. Escuchar sus voces permite construir un proyecto de Estado-Nación donde las comunidades étnicas hacen parte de la toma de decisiones. También consideramos que es importante que el Estado cumpla con los compromisos adquiridos con estas comunidades, de tal manera que no sea una relación que perpetúe la lucha y la violencia, sino que abre espacios para la participación ciudadana y la confianza en el Estado. Y por tanto, por último lugar, se debe tender a la solución de las causas racistas, clasistas y coloniales que subyacen a estas problemáticas sociales que continúan los ciclos de miseria, vulnerabilidad y violencia. Tercero, también es importante destacar el papel que han cumplido otros actores sociales para abordar esta problemática. Un actor importante en esta situación son las grandes empresas mineras. Según el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, las relaciones entre estas empresas y los pequeños mineros han estado marcadas por la desconfianza. Esto porque al realizar actividades legales son protegidas del Estado y muchas veces aprovechan y utilizan a la fuerza pública e incluso a grupos al margen de la ley para desalojar y desplazar a mineros tradicionales para tomar el control de sus recursos. Eh, Asimismo, también se ha documentado cómo estas empresas a veces se alían, como ya dije, con grupos ilegales, como por ejemplo el ELN y la FARC, que a su vez están asociados con bandas como los Jurameños y los Rastrojos. Altamira, Rodríguez y Furtado dijeron que estos actores participan en la vulneración de derechos humanos en el Chocó, y sus acciones se realizan en razón de la disputa por el control del territorio y la explotación de recursos naturales en este departamento. Asimismo, se debe resaltar el rol de las ONG para solucionar esta problemática. Por ejemplo, el rol de la Alianza por la Minería Responsable para visibilizar la situación presentada, el de actores internacionales como el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo para documentar la problemática y analizarla críticamente, y el rol de ONGs como la ITDG en Zimbabue y el Mineral and Energy Policy Center en Sudáfrica, que asumen activamente un trabajo de investigación, capacitación y apoyo para los mineros artesanales y en pequeña escala. En cuarto lugar, debemos analizar la importancia que pueden tener las dimensiones de la memoria, las identidades y el poder para abordar este problema. En este sentido, consideramos que debemos tomar en cuenta las perspectivas de las comunidades afrocolombianas en su contexto, con cambios de discurso y marco, para encontrar una solución al problema identificado, en donde las dimensiones de la identidad, memoria y el poder cobran importancia para entender el problema. Pues consideramos que se encuentran todas vinculadas. La memoria nos ayuda a comprender las experiencias colectivas e individuales de los actores, en donde juega un importante rol la cultura. Las identidades nos permiten analizar la manera en cómo los grupos se organizan colectivamente y cómo se construyen valores e ideales a partir de contextos particulares, y el poder nos muestra la historia no solo de dominación, sino también de resistencia y de movilización por parte de grupos subordinados. Gracias a la Constitución de 1991, la población afrocolombiana indígena ha podido reivindicar su etnicidad. El censo del 2005 nos permitió conocer que el Chocó era la región de Colombia con mayor población negra. De esta manera, la identidad afro en el Chocó tiene una historia muy particular. Este departamento fue la primera división negra administrativa regional que dio una oportunidad no solo de construir una nueva identidad afrocolombiana, sino también de tener control de gobierno sobre sus recursos. No obstante, el Estado sostenía que los negros no eran capaces de gobernar su propio territorio y así trataron a las poblaciones afro de manera muy negativa, extrayendo los recursos naturales de la región y desplazando varias comunidades. Los afrocolombianos han sido desproporcionadamente afectados por la violencia, particularmente los del Chocó, por estar asentados en áreas ricas en recursos naturales, y así son víctimas de desplazamientos gracias a la paramilitarización y la desculturalización de sus territorios y comunidades. En este sentido, Archila comenta que la construcción de una identidad afrocolombiana positiva es compleja por su pasado histórico de esclavitud y el mestizaje. Por ello, han centrado sus demandas con base a la etnia, y así han exigido el respeto por sus derechos, su cultura, su lengua y su territorio.
La memoria, por su parte, nos ayuda a comparar y comprender el papel de la minería tradicional en el pasado y hoy. En el artículo de la revista Semana sobre la minería tradicional, se indica cómo los esclavos se inspiraban en su día a día en las minas para hacer resistencia a los castigos que imponían los españoles. Lo anterior nos permite entender, según Rojas Escobar, por qué la minería es una manera por la cual los afrocolombianos reivindican sus derechos ancestrales sobre los recursos que por la conquista fueron explotados por España. Así, al analizar el trato que el Estado brinda a las minas legales ejercidas por multinacionales y compararlo con el trato que han recibido los mineros tradicionales, se puede decir que negar dicha práctica y considerarla ilegal es una manera en la cual el Estado niega la autonomía de los afrocolombianos frente a sus recursos. Respecto al poder, debemos decir que no existe solo poder de dominación, sino también de resistencia. En este sentido, se encuentra por un lado un profundo racismo que se ve y comienza desde la jerarquización entre españoles blancos y esclavos en la conquista. En esta etapa es cuando los españoles tenían el completo control de los recursos naturales a costa del empobrecimiento de las poblaciones locales. Y continúa hasta el día de hoy cuando el Estado concede licencias mineras a multinacionales y empresas de otras partes del país que destruyen el medio ambiente y empobrecen al departamento. Por otro lado, se encuentra la resistencia de las comunidades a través de la minería, pues con esta se socava el poder y la soberanía del Estado al reclamar autonomía frente a su territorio. ¿Cómo se soluciona el problema? Las identidades, la memoria y el poder son indispensables para trabajar hasta una solución del problema que abordamos. Proponemos que el Estado, al momento de realizar proyectos de desarrollo, tenga en cuenta el respeto por los derechos de los afrocolombianos sobre su territorio y sus prácticas tradicionales. Asimismo, al considerar la criminalización de la minería una manera por la cual el Estado se impone injustificadamente en las poblaciones afroindígenas, proponemos una clarificación de los límites entre tipos de minería legales e ilegales, a pequeña, mediana y gran escala, que tenga un enfoque diferencial y étnico. Plan de acción. A corto plazo, proponemos realizar un diálogo significativo en el que participen el Gobierno Nacional, representado en las figuras del presidente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas, asociaciones mineras del Chocó, representantes de los consejos comunitarios, gremios económicos, comunidades indígenas, representantes y senadores del Chocó. Dicho diálogo debe durar máximo 2 meses y en él se debe discutir sobre alternativas para consolidar un plan de formalización para todos los mineros del Chocó que sea diferenciado y plantee las diferentes formas de minería. Que también se hable sobre la criminalización de la minería tradicional, alternativas económicas productivas para la subsistencia de la comunidad afro y la implementación de los acuerdos de paz firmados en La Habana, en particular la implementación del capítulo étnico. También ordenamos la suspensión inmediata de operativos en contra de la minería ancestral tradicional realizada en el municipio del Chocó. Ordenamos también que el cese inmediato de persecución judicial contra pequeños mineros que se les acusa de realizar minería ilegal. En cuarto lugar, que a corto plazo se discuta con los congresistas del Chocó el trámite de una ley que permite incluir la minería tradicional con enfoque diferencial en el Código Minero. Y quinto, que se puedan hablar para discutir y crear presupuestos participativos para programas productivos en el Chocó. A mediano plazo, esto es de 6 a 18 meses, proponemos que se presenten los avances frente a los propósitos y negociaciones realizadas en los diálogos iniciales, los cuales deben presentarse semestralmente durante un año. El desarrollo gradual de un plan de formalización para todos los mineros del Chocó, que sea diferenciado y plantee las diferentes formas de minería, la implementación de un canal efectivo entre el gobierno y las comunidades afroindígenas sobre el avance de los planes de formalización y la minería, el desarrollo gradual de planes para la implementación de tecnologías y medios de extracción sostenibles para el medio ambiente, y a largo plazo que se implemente totalmente ya este plan de formalización para todos los mineros y que este sea cumplido, implementado en el plazo de 2 años. La evaluación de cumplimientos presentados a lo largo de los 2 años, la creación de grupos focales para la colaboración entre las comunidades locales y organismos estatales para la vigilancia y control de las actividades mineras, la creación e implementación de la legislación para la minería tradicional y la implementación de planes de tecnologías y medios de extracción sostenibles para el medio ambiente. Como grupo consideramos que podemos contribuir al presente problema en al menos 4 maneras. Primero, utilizar nuestra influencia como ciudadanas y sujetos políticos para visibilizar la presente problemática ante la sociedad, haciendo uso de distintos medios como las redes sociales. Segundo, vigilar el cumplimiento de los acuerdos y negociaciones presentadas por los mineros y apoyar las movilizaciones sociales de las comunidades afrocolombianas indígenas. Hablar con nuestro entorno familiares y amigos sobre la importancia de reafirmar la autonomía de los afrocolombianos indígenas en su territorio y cómo podemos contribuir a esta cuando nos oponemos a los procesos extractivos que minan los recursos de las comunidades étnicas. Y cuarto, cuando creamos conciencia en ámbitos de discusión académico sobre la importancia de la participación de las comunidades en la creación de conocimientos y saberes, partiendo siempre de la agencia con la que cuentan dichas comunidades y se trata entonces no de hablar por ellos, sino de abrir espacios para escuchar tales voces silenciadas. Muchas gracias.